Buenas y lectoras noches. Lectores trotamundos, bienvenidos a la sección La Reseña de la Semana, en la cual te hablaré del libro Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. En este 2024 iniciamos un reto lector que te compartí en mis redes sociales y al que, si gustas, puedes sumarte en cualquier momento. En este reto lector se decidió que en marzo se leyeran libros escritos por mujeres, y yo elegí esta obra que te acabo de mencionar, de la maestra del cuento de fantasía y terror. Resulta que Cuentos Reunidos es una recopilación de los 4 compendios de cuentos que Amparo Dávila publicó, en la cual se incluyen Tiempo destrozado, de 1959, con 12 cuentos, Música concreta, de 1961, con 8 cuentos, Árboles petrificados, de 1977, con 12 relatos, y Con los ojos abiertos, de 2008, este último con 5 cuentos inéditos de sus últimos años. En total suman 37, y ya en semanas anteriores te he dado a conocer 2 de estas estupendas narraciones extraídas de esta obra: Alta Cocina y un fragmento de Tiempo destrozado. ¿Ya los escuchaste? ¿Qué te ha parecido esta autora? ¿Te han gustado sus historias? Si no las has escuchado o leído, entonces definitivamente Cuentos Reunidos, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2009, es un libro que puedes adquirir para tener un mayor acercamiento a la prosa de esta escritora. En lo particular, yo solo conocía uno de sus cuentos más reconocidos, El huésped. Ya desde entonces había sentido intriga por este personaje, pero tenía muchas ansias por saber más sobre Amparito Dávila, así que disfruté mucho de la lectura de sus Cuentos Reunidos. Me gusta la forma en que la cuentista y poetisa zacatecana te crea esas atmósferas lúgubres con personajes un tanto extraños, que van sembrando o conviviendo muy de cerca con el suspenso o terror de un argumento y trama muy bien desarrollados. Seguramente, como yo, te habrá desesperado que al leer uno de sus cuentos te quedas con ganas de saber qué fue lo que en realidad ocurrió o a qué personaje misterioso se refería. Precisamente este aspecto es una constante en sus relatos y la verdad es que se disfrutan mucho y los hace interesantes. Cabe señalar que si eres estudiante o maestro en búsqueda de cuentos para analizar los elementos de una narración, entonces esta compilación es una excelente opción en la que podrás encontrar ejemplos de finales abiertos, así como distintos tipos de narradores que van envolviendo a los lectores con argumentos y tramas llenas de horror, turbaciones, incógnitas y fantasía. Nos faltan 10 hermosos días de marzo para continuar leyendo este fabuloso compendio. Espero te animes a hacerlo. Por lo pronto te dejo con otro de sus cuentos, Moisés y Gaspar. Escúchalo bien y descubre quiénes son estos peculiares seres que conocí en Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. El tren llegó cerca de las 6 de la mañana de un día de noviembre húmedo y frío, y casi no se veía a causa de la niebla. Llevaba yo el cuello del abrigo levantado y el sombrero metido hasta las orejas. Sin embargo, la niebla me penetraba hasta los huesos. El departamento de Leónidas se encontraba en un barrio alejado del centro, en el 6º piso de un modesto edificio. Todo, escalera, pasillos, habitaciones, estaba invadido por la niebla. Mientras subía, creí que iba llegando a la eternidad, a una eternidad de nieblas y silencio. Leónidas, hermano, ante la puerta de tu departamento me sentí morir de dolor. El año anterior había venido a visitarte en mis vacaciones de Navidad. Cenaremos pavo, relleno de aceitunas y castañas, espumoso italiano y frutas secas.
me dijiste, radiante de alegría. Moisés, Gaspar, estamos de fiesta. Fueron días de fiesta todos. Bebimos mucho, platicamos de nuestros padres, de los pasteles de manzana, de las veladas junto al fuego, de la pipa del viejo, de su mirada cabizbaja y ausente que no podríamos olvidar, de los suéteres que mamá nos tejía para los inviernos, de aquella tía materna que enterraba todo su dinero y se moría de hambre, del profesor de matemáticas con sus cuellos muy almidonados y sus corbatas de moño, de las muchachas de la botica que llevábamos al cine los domingos, de aquellas películas que nunca veíamos, de los pañuelos llenos de lipstick que teníamos que tirar en algún basurero. En mi dolor, olvidé pedir a la portera que me abriera el departamento de Leónidas. Tuve que despertarla. Subió medio dormida, arrastrando los pies. Allí estaban Moisés y Gaspar, pero al verme huyeron despavoridos. La mujer dijo que les había llevado de comer 2 veces al día. Sin embargo, ellos me parecieron completamente trasijados. Fue horrible, señor Kraus. Con estos ojos lo vi, aquí en esta silla, como recostado sobre la mesa. Moisés y Gaspar estaban echados a sus pies. Al principio creí que todos dormían. Tan quietos estaban, pero ya era muy tarde y el señor Leónidas se levantaba temprano y salía a comprar la comida para Moisés y Gaspar. Él comía en el centro, pero a ellos los dejaba siempre comidos. De pronto me di cuenta de que preparé un poco de café y esperé tranquilizarme lo suficiente para poder llegar hasta la agencia funeraria. Leónidas, Leónidas, ¿cómo era posible que tú, el vigoroso Leónidas, estuvieras inmóvil en una fría gaveta del refrigerador? A las 4 de la tarde fue el entierro. Llovía y el frío era intenso. Todo estaba gris y solo cortaban esa monotonía los paraguas y los sombreros negros. Las gabardinas y los rostros se borraban entre la niebla y la lluvia. Asistieron bastantes personas al entierro, tal vez los compañeros de trabajo de Leónidas y algunos amigos. Yo me movía en el más amargo de los sueños. Deseaba pasar de golpe a otro día, despertar sin aquel nudo en la garganta y aquel desgarramiento tan profundo que embotaba mi mente por completo. Un viejo sacerdote pronunció una oración y bendijo la sepultura. Después alguien que no conocía me ofreció un cigarrillo y me tomó del brazo con familiaridad, expresándome sus condolencias. Salimos del cementerio. Allí quedaba para siempre Leónidas. Caminé solo, sin rumbo, bajo la lluvia persistente y monótona, sin esperanza, mutilado del alma. Con Leónidas se había ido la única dicha, el único gran afecto que me ligaba a la tierra. Inseparables desde niños, la guerra nos alejó durante varios años. Encontrarnos después de la lucha y la soledad constituyó la mayor alegría de nuestra vida. Ya solo quedábamos los dos. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que debíamos vivir cada uno por su lado, y así lo hicimos. Durante aquellos años habíamos adquirido costumbres propias, hábitos e independencia absoluta. Leónidas encontró un puesto de cajero en un banco. Yo me empleé de contador en una compañía de seguros. Durante la semana, cada quien vivía dedicado a su trabajo o a su soledad. Pero los domingos los pasábamos siempre juntos. Éramos tan felices entonces. Puedo asegurar que los dos esperábamos la llegada de ese día. Algún tiempo después, trasladaron a Leónidas a otra ciudad. Pudo renunciar y buscarse otro trabajo. Él, sin embargo, aceptaba siempre las cosas con ejemplar serenidad. Es inútil resistirse. Podemos dar 1000 vueltas y llegar siempre al punto de partida. Hemos sido muy felices. Algo tenía que surgir. La felicidad cobra tributo. Esta era la filosofía de Leónidas y la tomaba sin violencia ni rebeldía.
Hay cosas contra las que no se puede luchar, querido José. Leónidas partió. Durante algún tiempo fue demasiado duro soportar la ausencia. Después comenzamos lentamente a organizar nuestra soledad. 1 o 2 veces por mes nos escribíamos. Pasaba mis vacaciones a su lado y él iba a verme en las suyas. Así transcurría nuestra vida. Era de noche cuando volví al departamento de Leónidas. El frío era más intenso y la lluvia seguía. Llevaba yo bajo el brazo una botella de ron, comprada en una tienda que encontré abierta. El departamento estaba completamente oscuro y congelado. Entré tropezando con todo. Encendí la luz y conecté la calefacción. Destapé la botella nerviosamente, con manos temblorosas y torpes. Allí, en la mesa, en el último sitio que ocupó Leónidas, me senté a beber, a desahogar mi pena. Por lo menos estaba solo y no tenía que detener o disimular mi dolor ante nadie. Podía llorar, gritar y, de pronto, sentí unos ojos detrás de mí. Salté de la silla y me di vuelta. Allí estaban Moisés y Gaspar. Me había olvidado por completo de su existencia, pero allí estaban mirándome fijamente. No sabría decir si con hostilidad o desconfianza, pero con mirada terrible. No supe qué decirles en aquel momento. Me sentía totalmente vacío y ausente, como fuera de mí, sin poder pensar en nada. Además, no sabía hasta qué punto entendían las cosas. Seguí bebiendo. Entonces me di cuenta de que los dos lloraban silenciosamente. Las lágrimas rodaban de sus ojos y caían al suelo, sin una mueca, sin un grito. Hacia la medianoche hice café y les preparé un poco de comida. No probaron bocado, seguían llorando desoladamente. Leónidas había arreglado todas sus cosas. Quizá quemó sus papeles, pues no encontré uno solo en el departamento. Según supe, vendió los muebles pretextando un viaje. Los iban a recoger al día siguiente. La ropa y demás objetos personales estaban cuidadosamente empacados en 2 baúles con etiquetas a nombre mío. Los ahorros y el dinero que le pagaron por los muebles los había depositado en el banco, también a mi nombre. Todo estaba en orden. Solo me dejó encomendado su entierro y la tutela de Moisés y de Gaspar. Cerca de las 4 de la mañana partimos para la estación del ferrocarril. Nuestro tren salía a las 5:15. Moisés y Gaspar tuvieron que viajar con grandes muestras de disgusto en el carro de equipajes, pues por ningún precio fueron admitidos en los de pasajeros. ¡Qué penoso viaje! Yo estaba acabado física y moralmente. Llevaba 4 días y 4 noches sin dormir ni descansar, desde que llegó el telegrama con la noticia de la muerte de Leónidas. Traté de dormir durante el viaje, solo a ratos lo conseguí. En las estaciones en que el tren se detenía más tiempo, iba a informarme cómo estaban Moisés y Gaspar y si querían comer algo. Su vista me hacía daño. Parecían recriminarme por su situación. Yo no tuve la culpa, ustedes lo saben bien. Les repetía cada vez, pero ellos no podían o no querían entender. Me iba a resultar muy difícil vivir en su compañía. Nunca me simpatizaron. Me sentía incómodo en su presencia, como vigilado por ellos. Qué desagradable fue encontrarlos en casa de Leónidas el verano anterior. Leónidas eludía mis preguntas acerca de ellos y me suplicaba en los mejores términos que los quisiera y soportara. Son tan dignos de cariño estos infelices, me decía. Esa vez mis vacaciones fueron fatigosas y violentas, no obstante que el solo hecho de ver a Leónidas me llenaba de dicha. Él ya no fue más a verme, pues no podía dejar solos a Moisés y a Gaspar. Al año siguiente, la última vez que estuve con Leónidas, todo transcurrió con más normalidad.
No me agradaban ni me agradarían nunca, pero no me causaban ya tanto malestar. Nunca supe cómo llegaron a vivir con Leónidas. Ahora estaban conmigo, por legado, por herencia de mi inolvidable Leónidas. Después de las 11 de la noche llegamos a mi casa. El tren se había retrasado más de 4 horas. Los tres estábamos realmente deshechos. Solo pude ofrecer fruta y un poco de queso a Moisés y a Gaspar. Comieron sin entusiasmo, mirándome con recelo. Les tiré unas mantas en la estancia para que durmieran. Yo me encerré en mi cuarto y tomé un narcótico. El día siguiente era domingo y eso me salvaba de ir a trabajar. Por otro lado, no hubiera podido hacerlo. Tenía la intención de dormir hasta tarde, pero tan pronto como hubo luz, comencé a oír ruido. Eran ellos que ya se habían levantado y caminaban de un lado a otro del departamento. Llegaban hasta mi cuarto y se detenían pegándose a la puerta, como tratando de ver a través de la cerradura, o tal vez solo queriendo escuchar mi respiración para saber si aún dormía. Entonces recordé que Leónidas les daba el desayuno a las 7 de la mañana. Tuve que levantarme y salir a buscarles comida. Qué duros y difíciles fueron los días que siguieron a la llegada de Moisés y de Gaspar a mi casa. Yo acostumbraba a levantarme un poco antes de las 8, a prepararme café y a salir para la oficina a las 8:30, pues el autobús tardaba media hora en llegar y mi trabajo empezaba a las 9. Con la llegada de Moisés y de Gaspar, toda mi vida se desarregló. Tenía que levantarme a las 6 para ir a comprar la leche y las demás provisiones. Luego preparar el desayuno que tomaban a las 7 en punto, según su costumbre. Si me demoraba, se enfurecían, lo cual me causaba miedo, por no saber hasta qué extremos podía llegar su cólera. Diariamente tenía que arreglar el departamento, pues desde que estaban ellos allí, todo se encontraba fuera de su lugar. Pero lo que más me torturaba era su dolor desesperado. Aquel buscar a Leónidas y esperarlo acechando las puertas. A veces, cuando regresaba yo del trabajo, corrían a recibirme jubilosos, pero al descubrirme, ponían tal cara de desengaño y sufrimiento que yo rompí a llorar junto con ellos. Esto era lo único que compartíamos. Hubo días en que casi no se levantaban. Se pasaban las horas tirados, sin ánimo ni interés por nada. Me hubiera gustado saber qué pensaban entonces. En realidad nada les expliqué cuando fui a recogerlos. No sé si Leónidas les había dicho algo, o si ellos lo sabían. Hacía cerca de un mes que Moisés y Gaspar vivían conmigo cuando advertí el grave problema que iban a constituir en mi vida. Tenía, desde varios años atrás, una relación amorosa con la cajera de un restaurante donde acostumbraba comer. Nuestra amistad empezó de una manera sencilla, pues yo no era del tipo de hombre que corteja a una mujer. Yo necesitaba simplemente una mujer, y Susi solucionó ese problema. Al principio solo nos veíamos de tiempo en tiempo. A veces pasaba un mes o dos en que únicamente nos saludábamos en el restaurante, con una inclinación de cabeza como simples conocidos. Yo vivía tranquilo por algún tiempo, sin pensar en ella, pero de pronto reaparecían en mí viejos y conocidos síntomas de nerviosidad, cóleras repentinas y melancolía. Entonces buscaba a Susi y todo volvía a su estado normal. Después, y casi por costumbre, las visitas de Susi ocurrían una vez por semana. Cuando iba a pagar la cuenta de la comida le decía: «Esta noche, Susi». Si ella estaba libre, pues tenía otros compromisos, me contestaba: «Será esta noche». O bien: «Esta noche no, mañana, si está usted de acuerdo». Los demás compromisos de Susi no me inquietaban. Nada debía uno al otro, ni nada nos pertenecía totalmente. Susi, entrada en años y en carnes,
Distaba mucho de ser una belleza. Sin embargo, olía bien y usaba siempre ropa interior de seda con encajes, lo cual influía notablemente en mi ánimo. Jamás he recordado uno solo de sus vestidos, pero sí sus combinaciones ligeras. Nunca hablábamos al hacer el amor. Parecía que los dos estábamos muy dentro de nosotros mismos. Al despedirse le daba algún dinero. «Es usted muy generoso», decía satisfecha, pero fuera de este acostumbrado obsequio, nunca me pedía nada. La muerte de Leónidas interrumpió nuestra rutinaria relación. Pasó más de un mes antes de que buscara a Susi. Había vivido todo ese tiempo entregado al dolor más desesperado, solo compartido con Moisés y con Gaspar, tan extraños a mí como yo a ellos. Esa noche esperé a Susi en la esquina del restaurante, según costumbre, y subimos al departamento. Todo lo que sucedió fue tan rápido que me costó trabajo entenderlo. Cuando Susi iba a entrar al dormitorio, descubrió a Moisés y a Gaspar que estaban arrinconados y temerosos detrás del sofá. Susi palideció de tal modo que creí que iba a desmayarse. Después gritó como una loca y se precipitó escaleras abajo. Corrí tras ella y fue muy difícil calmarla. Después de aquel infortunado accidente, Susi no volvió más a mi departamento. Cuando quería verla, era preciso alquilar una habitación en cualquier hotel, lo cual desnivelaba mi presupuesto y me molestaba. Este incidente con Susi fue solo el principio de una serie de calamidades. «Señor Kraus», me dijo un día el portero del edificio, «todos los inquilinos han venido a quejarse por el insoportable ruido que se origina en su departamento tan pronto como sale usted para la oficina. Le suplico ponga remedio, pues hay personas como la señorita X, el señor A, que trabajan de noche y necesitan dormir durante el día». Aquello me desconcertó y no supe qué pensar. Agobiados como estaban Moisés y Gaspar por la pérdida de su amo, vivían silenciosos. Por lo menos así estaban mientras yo permanecía en el departamento. Como los veía tan desmejorados y decaídos, no les dije nada. Me parecía cruel. Además, yo no tenía pruebas contra ellos. Me apena volver con el mismo asunto, pero la cosa es ya insoportable, me dijo a los pocos días el portero. Tan pronto sale usted, comienzan a aventar al suelo los trastos de la cocina, tiran las sillas, mueven las camas y todos los muebles. Y los gritos, señor Kraus, son espantosos. No podemos más, y esto dura todo el día hasta que usted regresa. Decidí investigar. Pedí permiso en la oficina para salir un rato. Llegué al mediodía. El portero y todos tenían razón. El edificio parecía venirse abajo con el ruido tan insoportable que salía de mi departamento. Abrí la puerta. Moisés estaba parado sobre la estufa y desde allí bombardeaba con cacerolas a Gaspar, quien corría para librarse de los proyectiles, gritando y riéndose como loco. Tan entusiasmados estaban en su juego que no se dieron cuenta de mi presencia. Las sillas estaban tiradas, las almohadas botadas sobre la mesa, en el piso. Cuando me vieron, quedaron como paralizados. «Es increíble lo que veo», les grité encolerizado. «He recibido las quejas de todos los vecinos y me negué a creerles. Son ustedes unos ingratos. Pagan mal mi hospitalidad y no conservan ningún recuerdo de su amo. Su muerte es cosa pasada, tan lejana que ya no les duele. Solo el juego les importa, pequeños malvados, pequeños ingratos». Cuando terminé, me di cuenta de que estaban tirados en el suelo, deshechos en llanto. Así los dejé y regresé a la oficina. Me sentí mal durante todo el día. Cuando volví por la tarde, la casa estaba en orden y ellos refugiados en el closet. Experimenté entonces terribles remordimientos.
Sentí que había sido demasiado cruel con aquellos pobres seres. Tal vez, pensaba, no saben que Leónidas jamás volverá. Tal vez creen que solo ha salido de viaje y que un día regresará. Y a medida que su esperanza aumenta, su dolor disminuye. Yo he destruido su única alegría. Pero mis remordimientos terminaron pronto. Al día siguiente supe que todo había sucedido de la misma manera. El ruido, los gritos. Entonces me pidieron el departamento por orden judicial y empezó aquel ir de un lado a otro. Un mes aquí, otro allá, otro. Aquella noche yo me sentía terriblemente cansado y deprimido por la serie de calamidades que me agobiaban. Teníamos un pequeño departamento que se componía de una reducida estancia, la cocina, el baño y una recámara. Decidí acostarme. Cuando entré en el cuarto, vi que ellos estaban dormidos en mi cama. Entonces recordé la última vez que visité a Leónidas, la misma noche de mi llegada. Me di cuenta que mi hermano estaba improvisando 2 camas en la estancia. Moisés y Gaspar duermen en la recámara. Tendremos que acomodarnos aquí, me dijo Leónidas bastante cohibido. Yo no entendí entonces cómo era posible que Leónidas hiciera la voluntad de aquellos miserables. Ahora lo sabía. Desde ese día ocuparon mi casa y yo no pude hacer nada para evitarlo. Nunca tuve intimidad con los vecinos por parecerme muy fatigoso. Prefería mi soledad, mi independencia. Sin embargo, nos saludábamos al encontrarnos en la escalera, en los pasillos, en la calle. Con la llegada de Moisés y de Gaspar las cosas cambiaron. En todos los departamentos que en tan corto tiempo recorrimos, los vecinos me cobraron un odio feroz. Llegó un momento en que tenía yo miedo de entrar en el edificio o salir de mi departamento. Cuando regresaba tarde por la noche, después de haber estado con Susi, temía ser agredido. Oía las puertas que se abrían cuando pasaba, o pisadas detrás de mí, furtivas, silenciosas, alguna respiración. Cuando por fin entraba en mi departamento, lo hacía bañado en sudor frío y temblando de pies a cabeza. Al poco tiempo tuve que abandonar mi empleo. Temía que si los dejaba solos, podían matarlos. Había tanto odio en los ojos de todos. Resultaba fácil forzar la puerta del departamento, o tal vez el mismo portero les podría abrir. Él también los odiaba. Dejé el trabajo y solo me quedaron como fuente de ingresos los libros que acostumbraba llevar en casa, pequeñas cuentas que me dejaban una cantidad mínima, con la cual no podía vivir. Salía muy temprano, casi oscuro, a comprar los alimentos que yo mismo preparaba. No volvía a la calle sino cuando iba a entregar o a recoger algún libro. Y esto, deprisa, casi corriendo para no tardar. No volví a ver a Susi por falta de dinero y de tiempo. Yo no podía dejarlos solos ni de día ni de noche. Y ella jamás accedería a volver al departamento. Comencé a gastar poco a poco mis ahorros. Después, el dinero que Leónidas me legó. Lo que ganaba era una miseria. No alcanzaba ni para comer, menos aún para mudarse constantemente de un lado a otro. Entonces, tomé la decisión de partir. Con el dinero que aún me quedaba, compré una pequeña y vieja finca que encontré fuera de la ciudad y unos cuantos indispensables muebles. Era una casa aislada y semiderruida. Allí viviríamos los 3, lejos de todos, pero a salvo de las acechanzas, estrechamente unidos por un lazo invisible, por un odio descarnado y frío, y por un designio indescifrable. Todo está listo para la partida, todo, o más bien lo poco que hay que llevar. Moisés y Gaspar esperan también el momento de la marcha. Lo sé por su nerviosidad. Creo que están satisfechos. Les brillan los ojos.
si pudiera saber lo que piensan. Pero no, me asusta la posibilidad de hundirme en el sombrío misterio de su ser. Se me acercan silenciosamente, como tratando de olfatear mi estado de ánimo, o tal vez queriendo conocer mi pensamiento. Pero yo sé que ellos lo sienten, deben sentirlo por el júbilo que muestran, por el aire de triunfo que los invade cuando yo anhelo su destrucción. Y ellos saben que no puedo, que nunca podré llevar a cabo mi más ardiente deseo. Por eso gozan. ¿Cuántas veces los habría matado si hubiera estado en libertad de hacerlo? Leónidas, Leónidas, ni siquiera puedo juzgar tu decisión. Me querías, sin duda, como yo te quise, pero con tu muerte y tu legado has deshecho mi vida. No quiero pensar ni creer que me condenaste fríamente o que decidiste mi ruina. No, sé que es algo más fuerte que nosotros. No te culpo. Leónidas, si lo hiciste fue porque así tenía que ser. Podríamos haber dado 1000 vueltas y llegar siempre al punto de partida. Moisés y Gaspar. Cuéntame qué te pareció esta historia. Gracias por escucharme. Si te gustó, dale like al video y no te olvides de suscribirte a mi canal dándole clic sobre la campanita. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.